los que escuchan. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el podcast Bautista Confesional. El día de hoy, Carlos y yo vamos a aprender, estudiar y enseñar con respecto al tema de los medios de gracia. Corresponderían a las preguntas 93 a la 96. De hecho, son más preguntas, pero con estas 4 preguntas yo creo que abarcamos qué son los medios de gracia. Para empezar, creo que vamos a darle, lo primero que hay que hacer es hablar acerca de las definiciones, qué es un medio ordinario de gracia. Y se le llama medio porque es el instrumento que Dios ha decidido usar para transmitir un don espiritual. Se le llama medio ordinario porque no tiene ninguna característica especial o distintiva, es decir, es algo normal o de uso cotidiano. O sea, aquí no tenemos ninguna, eh, no sé, ninguna categoría eh, de alguna manera como algo, no sé, ¿cómo lo podríamos llamar? Algo sagrado, algo eh, metafísicamente superior, no sé qué otra cosa podríamos decir, ¿no? Sí, como si esos medios por sí mismos, esos objetos, esas cosas tuvieran virtud o algún poder. Ándale, muy bien, exactamente. O sea, hablando de videojuegos, ¿no? Como cuando las reliquias que Ujú. luego se encuentran ahí en los videojuegos ahí que hablan acerca de, no sé, de magos y de hechiceros y usan reliquias que son por sí mismas, en sí mismas Sí, poderosas, ¿no? sí, que fueron imbuidas de algún poder, entonces Ajá, tienen una ándale. característica adicional. Es la Ah, segunda vez que usa la palabra imbuida, la verdad viene soy así como que muy dominguero. sí, ese es. En palabras muy simples, o sea, ya para no usar la palabra imbuida, no, pero está bien, estuvo bien esa palabra. Podríamos decir que es como el agua que circula por las tuberías de la ciudad, siendo la tubería el medio por el cual el agua es conducida de un punto a otro. Así, un medio ordinario es simplemente eso, un instrumento que se usa para transmitir algo. Entonces, ¿qué es un medio ordinario de gracia? Un medio ordinario de gracia es un instrumento ordenado por Dios y que el Espíritu Santo utiliza para capacitar a los creyentes a recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Aunque Dios pudo haber decidido revelarle a Cristo de forma inmediata a su pueblo, es decir, imagínate que a través de un sueño, a través de una visión, a través de algo así supernatural, místico, Dios pudo haber hecho eso para revelarnos a cada quien a Cristo de forma inmediata a su pueblo. Sin embargo, Dios determinó hacerlo a través de ciertos medios. Dios designó la palabra, los sacramentos y la oración como los medios principales que Él usa para comunicar a Cristo y sus beneficios a los creyentes. Esto sí creo que vale la pena mencionarlo. Son los gnósticos, las sectas gnósticas del primer siglo, los que niegan por completo, los que niegan por completo el uso de elementos ordinarios. Para ellos todo es así como que algo, una revelación, ¿cómo lo podríamos decir? Superior, un conocimiento inaccesible al cual solo Dios te da el acceso a través de un nivel de iluminación. Ajá. Sí, es también algo, pues sí, de alguna manera, y estos, para los gnósticos, sería como que ahora los hombres se vuelven esos medios de gracia, ¿no? Lo cual es algo, Sí, pues, pero porque en sí es pero porque alcanzas la iluminación, ¿no? exacto, A sí. través de una especie de conocimiento o de algún no sé qué, ¿sí? Pero por eso que los gnósticos desprecian y despreciaban, de hecho,
los medios de gracia, como el bautismo, como la lectura de la palabra, Pues sí, como... si me permites decirlo, pues entonces hay algo de eso en la idea que se tiene hoy en día en muchos creyentes, muchas iglesias, de que sacramentos como el bautismo, como la cena del Señor, son meros simbolismos Ujú. o meros, por ejemplo, en el caso del bautismo, ¿no? Cuando se cree que solamente es, pues, como que un rito de paso. Ajá, ándale. Entonces, ese menosprecio que hablas hacia los sacramentos y a las ordenanzas del Señor, por considerarlos indignos por ser materiales o por ser Ah, exactamente. terrenales, pues sí, me recuerda mucho también ese misticismo que hoy encontramos, en el cual solamente lo espiritual es de valor, o lo que viene dado por revelación especial hacia algún Eje, ungido especial, y en sí, cambio los medios que Dios ya había designado, pues simplemente se toman como meros simbolismos, como sugerencias, ¿no? sí, Como sí, ideas. sí, sí, sí. Y bueno, no te permitía yo decirlo, ¿no? Pero ya que te tomaste el atrevimiento a decirlo, fíjate que hay una forma de pensar que existe en la iglesia, en muchas iglesias cristianas, o que se dicen cristianas, que hablan acerca de que cuando se habla acerca del bautismo, el bautismo de Cristo, no tiene nada que ver con el bautismo en agua, sino es un bautismo espiritual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando dice, cuando fueron bautizados en Cristo, ellos Ujú. no, es que es el bautismo en el fuego del Espíritu Santo, y es, o sea, lo desconectan por completo de la ordenanza física, material, Del bautismo ordinaria, en agua. Ujú. ¿sí? Sí, Entonces lo elevan a algo más como místico, lo elevan a algo inmaterial, algo del cual, pues, de alguna manera no puedes tener un contacto con él porque esto es espiritual, ¿no? Mero espiritual. sí. Y bueno, también he notado que a veces caen en contradicciones, porque por una parte piensan así, pero por otra parte también son muy dados a los llamados actos proféticos. O Y el... Ujú. entonces podríamos estar hablando acerca de que esto es más como un tema gnóstico, ¿no? Pero, a ver, abunda un Ujú. poquito más en el tema de los actos proféticos. Sí, por ejemplo, eso cuando eh, se, se hace como que transferencia de la unción, Ajá. por medio de la imposición de manos, o tocando algún, por ejemplo, algún objeto como un trapo, una prenda, una ropa. Y mucho, bueno, se hace referencia pues al Antiguo Testamento, ¿no? A Elías y a Sí, sí, o ese tipo de incluso, cosas, ¿no? incluso agua, ¿no? Porque yo he visto que luego Ujú. bendicen agua y se la dan a tomar a alguien, ¿no? Eh, Sí. No, o luego toma agua y le escupe, como algún africano hacía, ¿no? O sea, sí, le sí, escupe y ya con eso está. Entonces, digo, es una contradicción, ¿no? O sea, porque exactamente. no bastaría con simplemente hacer una oración y decir y pedir que, o no sé. Es que fíjate que yo considero que todas las iglesias o todos los ritos cristianos que existen actualmente, o evangélicos, todos los ritos evangélicos Ujú, sí. tienen medios de gracia, nada más que tal vez no lo llamen así. Por ejemplo, en muchas iglesias el medio de gracia, o sea, es decir, el medio por el cual ellos entienden que reciben ciertos beneficios espirituales, como lo dice acá, ¿no? Un medio ordinario de gracia es un instrumento ordenado por Dios y que el Espíritu Santo utiliza para capacitar a los creyentes a recibir a Cristo y los beneficios de la redención, ¿no? Entonces, Ujú, muchos evangélicos tienen una idea de que a través, por ejemplo, de la alabanza, ujú, la a música, través de la sí. música, ellos son ministrados, ¿no? Se usa este lenguaje de, me sentí Sí, ministrado, así es. ¿no? Pero que tiene que ver más con con una manifestación de emociones Sí, que podríamos decirlo y tal vez cuando avancemos a la pregunta 93, pero te quiero dar chance que sigas abundando en eso, sí. hablaremos de por qué no es considerado ese un medio de gracia, pero Ujú, por ejemplo está ese medio de gracia, luego están los que dicen
que, por ejemplo, si pasas al altar, ¿no? Ajá, sí. Y, O y, y has, tienes que ajá, levantar la mano para que, como dando a entender que tienes que realizar ciertos actos físicos, o incluso yo diría obras, tienes que ujú, realizar ciertas obras como sacrificios de dinero, ok, para que por medio de esos sacrificios o actos físicos puedas soltar alguna bendición espiritual, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo ese tipo de contradicciones, ¿no? Por una parte espiritualizan muchas cosas, pero por otra parte tienes que recurrir a sacrificios, a obras o a sí. elementos físicos como el mismo dinero, Entonces, como ujú, entonces se niegan lo, ciertos medios ordenados de gracia, pero se magnifican otros, ¿no? así es. Ok. Sin embargo, a lo que quiero llegar con la pregunta 93 a la que vamos a ir, es que, por un momento vamos a decir, ok, está bien que usen la alabanza, está bien que hagan ciertos sacrificios o ciertas cosas, ¿no? Vamos a decir que está bien. Sin embargo, bíblicamente, ¿cuáles serían única y exclusivamente los medios ordinarios de gracia que Cristo, que nuestro Señor o que Dios nos ha ordenado? ¿Eh? Ujú, Entonces, la pregunta 93 del Catecismo dice, ¿cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Dice, los medios externos y ordinarios por medio de los cuales Cristo nos comunica o nos imparte los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, el bautismo, la cena del Señor y la oración, todos los cuales son hechos eficaces para los elegidos para salvación. ¿Qué opinas de bien, esto? amén. Sí, pues para mí ha sido muy, ¿cómo poder decirlo? Por una parte, ver que en el caso de la cena del Señor, es algo que Ujú, yo siempre he hecho o he pugnado por eso, de que si el Señor Jesucristo decía que hagamos eso en memoria de Él y cada que nos reunamos, tomemos la cena del Señor, ¿cómo es que tenemos la tradición en las iglesias evangélicas hoy en día de que se hace pues cada 15 días o cada mes o cada que hay un evento importante? Y el argumento que se usa es que, bueno, es que como es algo que es tan solemne, pues para que no se vuelva vano, ¿no? Pero en ajá, cambio, todos los domingos hay alabanza y hasta de más de una hora. ¿Cómo sí, es que eso no se vuelve vano? ¿Y cómo es que a eso se le da más importancia y se cree que trae más bendición que claro, algo que explícitamente ordenó el Señor? porque malinterpretan o se malinterpreta que es un medio que es un medio de gracia, ¿no? Entonces, un medio de gracia, bíblicamente, ¿cuál sería? La cena del Señor, ¿no? Ujú, Y, y entonces dice, no, yo tengo mi propio medio de gracia, que es la alabanza. Entonces, la ujú, alabanza para mí es, es un medio de gracia porque a través de eso yo siento bonito, yo sí, siento algo, ¿no? Yo siento, entonces no, no lo toman como ¿por qué? Porque tiene que ser de alguna manera extraordinario, no puede ser ordinario, sí, porque eh, sí, como lo diría, o sea, como lo hemos visto a lo largo de la escritura, ¿no? Cuando Samuel, por ejemplo, va a ungir a David, es enviado a ungir a David, él no sabe quién es David, él no sabe que tiene que ungir a David, él lo manda Dios a ungir a un hijo de Isaí. Y ujú, entonces entra el primero, que es un hijo alto, hermoso, sí, fuerte. ¿Y qué dice Samuel? este He es, aquí, ¿no? He aquí sí, el ungido del Señor. Y le dice, que el Señor lo reprende. Es que ujú, tú ves otras cosas, ¿no? lo que ve el hombre, sí, Y David, por ejemplo, ¿quién era? Era un hombre ordinario. Ahora, chaparrito, ¿no? No sé. Bueno, tiene ujú, que ser chaparrito, si no, ¿cómo se enfrenta a Goliat? Este,
¿Qué dice el Señor Jesús acerca de Juan el Bautista? ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Eh? Ujú, ¿Qué fue lo que vieron? ¿Fueron, o sea, vieron algo milagroso? ¿Vieron algo extremo? ¿No? ¿Vieron un- una caña ahí que se tambaleaba con el aire? ¿No? ujú, sí, O, por ejemplo, tenemos el evento donde está Elías y escucha escondido en una cueva, ¿no? ujú, Y viene una tormenta y un rayo y un viento y un huracán y él dice, aquí está la presencia del Señor. Y no, ahí no estaba el Señor. Dios así estaba es. Dios está en lo ordinario, o sea, Sí, en la iglesia hoy en día hay una obsesión prevalente por lo espectacular, por lo ujú, extraordinario, sí, y por y, pues sí es como que un síntoma. Entonces, por eso es que, y también porque se piensa que también de esa manera es como va a ser atraída la gente. Entonces, sí, pero realmente perdemos el enfoque o perdemos de vista lo que dice la escritura y lo que y es también este énfasis en los sentidos, ¿no? En lo que puedo sentir, en lo que en la puedo, sensación, lo la sensual, sensación, sí, sí, lo sensorial, lo sensual. sí, en aquello que me impresione, y entonces eso lo tomamos como espiritual, ¿no? Entonces hay una idea muy errada de qué es lo espiritual, o sea, Así es. y que tiene que ver más con la nueva era, que tiene que ver más con el misticismo, con el gnosticismo, con la idea gnóstica o de nueva era de espiritualidad, Sí, y nada que pero ver con, que con la espiritualidad bíblica. así es, Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo es la espiritualidad bíblica a través de los medios ordinarios, ¿no? Por ejemplo, nada más terminamos con esta frase que dice, todos los cuales son hechos eficaces para los elegidos para salvación. Y quiero leer Hechos 2:42, ¿no? Que dice así, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Entonces aquí lo vemos la palabra, las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo dice, sobrevino temor, versículo 46, perdón. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Muy bien. Entonces, esto es lo que hacían. O sea, la Escritura solamente nos menciona qué cosas son las que ah, pues los elementos o cómo se diría, los medios ordinarios que, que se usan y son otra vez la palabra, el bautismo, la cena del Señor y la oración. Bien, ¿cómo es que los medios de gracia son hechos eficaces? ¿Cómo operan? Pues no operan por sí mismos. Ex opere, operato, hace rato estabas diciendo ahí lo de la palabra imbuido, ¿no? exacto, sí, O sea, que del elemento del medio externo ordinario, no es que se desprende la gracia, ¿sí? Como, esto es como insiste la Iglesia Católica Romana, más sí, por bien ejemplo, operan a través del Espíritu de Dios en el corazón de los elegidos por medio de la fe, tal y como lo explica la pregunta 96 del Catecismo de 1695. Llegan a ser medios de salvación eficaces, no porque haya alguna virtud en estos o en el que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu Santo en aquellos que por fe los reciben. Esta es la espiritualidad bíblica, ¿sí? O sea, no es porque yo estoy ungido y porque yo estoy ungido, tomo el pan porque yo lo tomé y yo lo repartí, porque yo hice la oración, porque ese es otro problema que también tenemos mucho en el evangelicalismo, ¿no? Si bien criticamos a los católicos romanos que van y dicen, es que ustedes le piden a los santos a que intercedan por ustedes, entre nosotros también está el que le decimos, pastor, ore usted por mí, porque usted sí lo escucha a Dios, ¿no?
Así es. O, Sí. o sea, no es el ser humano, no es por quien los administra, y tampoco hay una virtud Ujú. en sí misma del agua o del pan o del vino. Sí. No, y es que también hemos visto que esas posturas incluso hasta las justifican también con versículos, ¿no? Sí, Cuando dicen que, bueno, es que el don y los llamamientos son irrevocables, sí, o es que a tal siervo pues, lo siguen las señales, ¿no? sí. O cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, podemos encontrar que de muchas maneras van a justificar esas creencias o incluso también no van a negar que proviene de Cristo y que es el Espíritu Santo, pero también, o sea, aunque no niegan, pero están añadiendo Añadiendo, sí, que, ok, sí, viene de Dios, es por la fe, es el Espíritu Santo, pero es a través del siervo ungido que por sus obras o por su pureza ha sí, sido porque, digno porque él ha de estado en ser. oración y en ayuno por tres Ajá, días. exacto, exacto. O porque, lleguen, ayunados, para el domingo, para que se mueva el Señor, ¿no? O para que se manifieste el Señor, y aunque, claro, no negamos Sí, el no valor negamos del eso. ayuno y la oración, pero no es por tu ayuno y oración que el Señor se va a mover, es porque Él es soberano primeramente, Él decide cómo hacerlo y es por la fe que Amén, se recibe, ¿no? amén. Exactamente. Es a través del Espíritu Santo, o a través del Espíritu de Dios, en el corazón de los elegidos, por medio de la fe. Entonces, otra vez aquí, como dice el Catecismo, la pregunta 96, llegan a ser medios de salvación eficaces, no porque haya alguna virtud en estos o en el que los administra, sino solo por la bendición de Cristo. Es decir, porque Cristo bendijo ese medio, Ujú, ujú. y por la obra y la obra del Espíritu en aquellos que por fe lo reciben. Entonces el Espíritu Santo obra a través de esos medios, porque los que reciben esos medios tienen fe, ¿no? Sí, ¿No? Vamos sí. a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué es lo que dice las Escrituras? ¿Qué enseñan las Escrituras? Jesús enseña que las Escrituras, Jesús enseña que las Escrituras son el medio de salvación principal e indispensable. La predicación de la palabra de Dios era central en el ministerio de los apóstoles. Pablo explica en Romanos 17, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Los apóstoles le dieron suma importancia a la palabra de Dios como el medio de la salvación y la santificación de los creyentes. Entonces, no es a través de una revelación especial, sino que es, por ejemplo, en este caso, como lo diría Corintios, 1 Corintios, ¿dónde es? Creo que no está aquí, pero es 1 Corintios, déjame ver si lo encuentro, si no, es que se me acaba de ocurrir, ¿no? Que dice que a Dios le ha placido que sea por locura de la predicación, ¿sí? Dice así, am, dice, porque todos los hombres, quien conoce, de lo cual, pero el hombre natural, bueno, no lo encuentro. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Que es la predicación de la palabra la que obra en el corazón de Dios, del hombre, perdón. Es la predicación de la palabra la que obra en el corazón del hombre. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, Jesús enseñó, las escrituras enseñan que Jesús enseña que las escrituras son el medio de salvación principal e indispensable. ¿Sale? La escritura también enseña que Dios instituyó los sacramentos como medios de gracia. Pablo vincula el bautismo con la gracia de la salvación cuando escribe, Dios nos salvó por medio del lavamiento de la generación y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Y a mí me da la verdad me da mucho dolor que luego hay cristianos que niegan que el bautismo sea necesario y lo Sí, colocan como un acto de obediencia. así es. Sí, mientras que otros, ajá, actos
instituidos por hombres son indispensables prácticamente. Ajá, Entonces por ejemplo, también la cena del Señor, ¿no? Cuando también no le dan esa importancia que si sabemos por la Escritura que recibimos gracia por medio de la cena del Señor, entonces razón de más para celebrarla más a menudo, pero en cambio, ¿qué se hace? Pues es como si estuviéramos negando la gracia a la gente, les estamos negando, eh, pues de manera, estamos siendo como los fariseos, o sea, porque no entramos ni dejamos entrar, ¿no? Y en sí, cambio, imponemos nuestros sacramentos, nuestras doctrinas, nuestras formas. así es, así es. O sea, si no, si no haces, no sé, por ejemplo, ¿no? Si no recibes un segundo bautismo, Ujú. ¿sí me explicó? Sí, así es, Si no recibes un segundo bautismo, entonces no podemos deducir que eres salvo, así es. ¿ok? Entonces, eh, eh, y digo, pues se respetan las creencias de cada quien, ¿no? Pero si Dios está diciendo aquí específicamente, Dios nos salvó por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, y esto realmente está conectado con el bautismo en agua. O sea, Romanos 6, ¿qué nos enseña acerca del bautismo en agua? Romanos 6, que en el bautismo nosotros morimos y resucitamos con Cristo. No simboliza, no es un acto, no, literalmente la escritura dice, en el bautismo morimos y resucitamos. Sí. También cuando Pedro dice que el bautismo que ahora lo salva, ¿no? Sí, sí. Ahí Y no está hablando de un simbolismo, no está hablando de un no, símbolo. y Colosenses 2, por ejemplo, dice que en el bautismo Cristo opera la circuncisión. Ujú, ¿Sí? Entonces, el bautismo en agua sí es un acto eficaz, pero obviamente todo esto que acabamos de mencionar va a ser eficaz para aquel que ha sido escogido para salvación, o también de otra manera, dicho de otra manera, es aquel que tiene fe. O sea, si ujú. alguien se bautiza sin fe, tal bautismo no le sirve para nada. ¿Sí? Sí, sí, Ahora, por ejemplo, ¿qué dice? Hablando acerca de la cena del Señor, mira lo que dice aquí. Pablo habla de la copa de bendición, 1 Corintios 10:16, cuando se refiere a la cena del Señor. Está diciendo que es una copa de bendición. sí. O sea, esa copa y ese pan, la copa de bendición que bendecimos es la participación en el cuerpo, en la sangre de Cristo. El pan que partimos es la participación en el cuerpo de Cristo. Entonces, a través de la copa y del pan sí recibimos la bendición de Dios, Ujú, ¿sí? Dice, la gracia salvadora de Cristo es comunicada espiritualmente a los creyentes cuando ellos participan de la cena por fe. Por el contrario, los que participan indignamente, es decir, en incredulidad, pueden ser objetos del juicio de Dios. sí. Y esto lo vemos claramente en Judas, que él también participó de la cena del Señor, pero él no tuvo fe. Y él murió, exactamente. Sí. Y Sí, tan importante fue la institución de la cena del Señor. sí, sí. Y si entonces invitemos a aquellos que no tienen fe a que no participen. Pero otra vez, démonos cuenta aquí de que o sea, esto es por fe, ¿sí? Por fe. Ujú, Muy bien. O sea, creemos, tenemos fe, la fe en Cristo Jesús no es, o sea, si te das cuenta, la fe y los sacramentos no van desconectados, así es. ¿sí? La sola fe y los sacramentos no están desconectados. ¿Qué otra Y, y, cosa? que- Ajá. y entonces, ¿cuál fe si solamente lo vemos como un símbolo? Si lo Muy bien. menospreciamos y lo estamos viendo como un símbolo, entonces ahí no hay fe. No, porque entonces, no, o sea, sí, porque
lo vemos como algo que tenemos que cumplir. Un acto de obediencia, algo, sí, pero no hay, no estamos discerniendo ahí a Correctamente. Cristo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué dice, qué otra cosa dicen las Escrituras? La oración también es un medio de gracia, según la Escritura. Dios ha prometido redimir a todos los que lo invocan en verdad. El día de Pentecostés, Pedro afirmó, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, la oración también es un medio eficaz de gracia. Bien, pregunta 94. ¿Cómo la palabra es hecha eficaz para salvación? El Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. Entonces, la lectura es necesaria, sí, pero especialmente la predicación de la palabra. No podemos evitar, o sea, no podemos predicar un, ¿qué? Un testimonio o una historia. Sí, ahí también vemos otro gran problema en la iglesia moderna, en el evangelicalismo, que se le da cada vez menos importancia a la lectura de la palabra, y en su lugar se ponen anécdotas o consejos inspiracionales, motivacionales, ¿no? Ujú, O todo ujú. con el objetivo de hacer sentir bien a la persona, pero ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios con la palabra de Dios, Es, es que sea predicada, sí, que sea porque predicada. es un medio eficaz de salvación. Sí. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no? En muchos casos, ¿no? Que se cuentan, se cuentan historias, fábulas o anécdotas que de alguna Ujú, manera representen el mensaje del Evangelio, ¿no? Esta es ujú, la historia de un hombre que tenía un hijo y este hombre trabajaba en un, de operador en una caseta de un tren, ¿no? Y tenía que mover las, ¿cómo se llama? Ah, ujú, mover las palancas para que las vías se movieran correctamente o el puente se levantara correctamente. Y entonces un día llevó a su hijo a trabajar con él y su hijo estaba jugando y su hijo se dio cuenta que venía el tren, pero que, que el puente estaba levantado y tenía que, su hijo le estaba llamando a su papá, papá, mira el tren, el puente está levantado y la gente viene en tren y se van a morir. Y el padre pues no lo escuchó, ¿no? Por cualquier cosa. Y entonces el ujú. hijo fue y se metió entre las vías para que de manera manual ejecutar el control que bajara el puente. El niño no se dio cuenta que iba a quedar atorado y entonces el puente pues, lo aplastó al niño y el tren pasó bien y nada más vieron al papá del operador llorando porque él se dio cuenta que su hijo se había sacrificado por el bien de todos aquellos que venían en el tren. Y los del tren nunca supieron que por la obediencia de un hijo se habían salvado, ¿no? Entonces, pues qué bonita historia, pero no es el Evangelio, no es la palabra de Dios, Así es. ¿no? Y dicen uno, no, no, pero a partir de ahí puedes empezar, como entonces ya para usar el Evangelio. Pues órale, está bien, ¿no? Pero luego nada más hacemos eso, ¿no? Es pura terapia, es puro, y Sí, no es la palabra de Dios. sí, ¿no? Y además de que la palabra de Dios también va a confrontar a la gente, ¿no? Ah, Y eso es lo que se evita. Entonces, ahí, pues cuidado, porque estamos poniendo un estorbo a la palabra de Dios, sí, a lo sí, que Dios quiere hacer, ¿no? sí, sí, porque entonces se termina, y esto fue algo que yo escuché de una persona que, bueno, antes se reunía en nuestra iglesia y que él decía que la gente no era salva solamente porque desconocía que Dios ya los había salvado y por eso se perdían. No, o sea, lo limitaba al tema del conocimiento, Gnosticismo, ¿sí? Gnosticismo, ¿no? Pero no, o gnosticismo. sea, la
predicación de la palabra es un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para Ujú. edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe. Muy bien. Pregunta 95. Como ya me cansé de leer, tú vas a leer ahora esta pregunta y su respuesta. Ok. Pregunta 95. ¿Cómo debe ser leída y escuchada la palabra para que ésta pueda llegar a ser eficaz para salvación? Respuesta. Para que la palabra pueda llegar a ser eficaz para salvación, debemos atenderla con diligencia, preparación y oración, recibirla con fe y amor, atesorarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Muy bien, entonces tiene que haber fe. Otra vez estamos conectando esta ordenanza o este medio con la fe, Ujú. Sí, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. sí. Y Ah, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fe puede haber en una anécdota, en una historia, en un consejo motivacional? ¿Cuál fe puede haber ahí? así es, No hay fe. Y exactamente. entonces, reitero lo mismo, incurrimos en el fariseísmo. Sí, No dejamos entrar a la gente a la gracia, a la bendición de Dios. No, no entramos y no dejamos entrar a la sí, gente, a la gracia, a la bendición, porque enseñamos nuestros propias doctrinas de mandamientos de hombres, hombres, sí. mandamientos de hombres, ¿sí? Y fíjate que qué bueno que mencionas eso, ¿no? Porque muchos, pues ya sabes, ¿no? Me han catalogado de fariseo por ir directamente a ver, ¿qué dicen las escrituras? Ah, no, es que Sí. tú eres un fariseo porque tú solamente te vas a lo que está escrito como los fariseos. No, 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 momento. Los fariseos nunca fueron acusados de ser sola escritura. Ujú. Los fariseos fueron acusados de enseñar mandamientos de hombres. Sí, Entonces, la sola escritura creo que está del lado correcto de la historia, sí. ¿no? Y es que, o sea, vemos tantas prejuicios, tanta ignorancia, incluso tanta manipulación, Sí, porque se tiene una idea, o sea, a lo malo ahora se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Si queremos buscar más a Dios por medio de la escritura, de la palabra de Dios, se nos llama que somos cabezones, que somos fariseos, fariseos, ¿no? O que, y se avientan cada maroma o cada justificación, ¿no? Y argumentos tan falaces y constantemente caen en contradicción, ¿no? Porque por sí. una parte, ellos dicen que son bíblicos, que ellos obedecen la palabra de Dios, pero cuando entonces quieres llevarlos a la escritura, a la palabra de Dios, se, siempre salen con argumentos humanos, Sí, entonces, pero según ellos obedecen a Dios, ellos son obedientes a Dios cuando muchas veces eh, eh, desobedecen la misma escritura, ¿no? Entonces, o también se tiene también un concepto, una idea de Dios, de Cristo, que nada ujú, tiene que ver con la escritura, ¿no? amén, sí, exactamente. Bien, pregunta 96. ¿Cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? El bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces, no porque haya alguna virtud en estos o en los que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe los reciben. Esto es muy importante recalcar porque aquí estamos hablando acerca de que no es por el cura que ofrece la misa, Ujú, ¿sí? Sino es los que la reciben por fe, lo reciben con fe. El Espíritu Santo obra en aquellos que sí lo reciben con fe, y entonces así es como se transmite la bendición de Cristo cuando se practican, pues, el bautismo en agua. Entonces, si ujú, lo recibo con fe, el bautismo en agua, ¿qué sucede en el bautismo en agua? Soy muerto y resucitado en Cristo, soy circuncidado en el corazón por Cristo, soy salvado por Cristo. O sea, no es un mero acto eh, simbólico ni una obediencia mía, no es una obra mía,
Es una obra de Dios que hace en mí a través de un medio de gracia ordinario. Sí. Y además es muy importante recalcar cuando decimos que es un acto de Dios hacia el hombre. O Así sea, es. el ir y bautizarnos no es que nosotros le estamos dando a Dios o le estamos, o estamos haciendo un acto de nosotros hacia Dios. No, es al revés, es de Dios hacia el hombre que Él está Sí, sí, transmitiendo la bendición. amén. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué dice la palabra al respecto, ¿no? Que es para el perdón de los pecados o que es para el lavamiento de los pecados. No, no a nivel físico, sino Ujú, dentro del alma. Físicamente me sumerjo en el agua, pero es Dios quien está operando por el Espíritu Santo, por medio de la fe, a través de un medio de gracia ordinario, está operando todo eso, ujú, ¿sí? Y sí, obviamente en la cena del Señor también. ¿Qué dice el Señor Jesús? Esta es mi sangre que por ustedes es derramado para el perdón de sus pecados. No es que el vino se convierta en la sangre de Cristo, ujú, pero sí recibo los beneficios del perdón y del nuevo pacto cuando participo de la cena del Señor. Y creo que lo debemos de entender así, porque si no lo entendemos así, o sea, creo que nos estamos perdiendo de muchas bendiciones espirituales, sí, sí, ¿no? así es. Sí. Y, 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 y lo digo porque antes éramos bien carismáticos. Ujú, Y nosotros creíamos que las bendiciones espirituales estas se encontraban en la gritería, la saltería, en el baile, en que se acercara alguien y con la mano temblorina y me pusiera la mano y yo empezara a gritar como loco y como desesperado o que me cayera para atrás. Ahí sí creíamos que había bendición espiritual, pero el momento de que hablamos de algo que el Señor mismo instituyó, ujú, negamos las bendiciones espirituales. sí. Bueno, Sí, o también incluso la misma enseñanza y predicación de la palabra de Dios, también, eh, por ejemplo, veías más gente en los eventos proféticos y de milagros, o en los eventos en los que hubiera música, pero cuando se trataba de una clase, una enseñanza, pues, ¿dónde sí, estaba la gente, no? sí, Entonces, porque hay también un prejuicio hacia la palabra doctrina. A la gente no le gusta la palabra doctrina. no, no Lo le ven, lo gusta. ven como religiosidad, fariseísmo, como que eres un cabezón. O sea, y es verdaderamente triste. O sea, como la iglesia moderna, o al menos la parte evangélica, cada vez más realmente se aleja del Señor. Al menos en estas cosas de los medios Sí, eficaces de gracia, nos vemos perdemos triste. esas bendiciones. Sí, sí, así es. Muy bien, hace rato me hiciste una pregunta. Bueno, Ujú, dos, ¿no? ¿Son ujú. todos los medios ordinarios de gracia al mismo nivel o hay algunos superiores a otros? El teólogo reformado Geerhardus Vos, dio un motivo para priorizar la palabra por sobre los sacramentos, cuando escribió, de ser necesario, podemos pensar en la palabra como un medio de gracia sin los sacramentos. Pero es imposible pensar en los sacramentos como medios de gracia sin la palabra. Es decir, no puede, la sola escritura no puede ir desconectada, perdón, los sacramentos no pueden ir desconectados de la sola escritura. Ujú, La escritura, la palabra, sí puede ir desconectada de los sacramentos, ¿no? Los sí. sacramentos dependen de la escritura y la verdad de la escritura habla en ellos y a través de ellos. De igual forma, la oración se transforma en un medio de gracia solo cuando está moldeada por la verdad de la Escritura. El Espíritu Santo toma la palabra y permite que los creyentes oren en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué opinas? Sí, me acordé de la escritura cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. O sea que
En esa escritura muestra que incluso algo tan fundamental como es el alimento físico, Ujú. aún así la palabra de Dios es superior lo sustenta todo realmente, que es la palabra de Dios, la que Amén. prima por sobre todo, ¿no? Sí, amén. Entonces, cuanto más aquí en los medios ordinarios de gracia, los sacramentos, que sin la palabra de Dios, pues no son nada, o sea, o sea, todos ellos son sustentados por la palabra de Dios. Incluso la oración también es vana repetición si no está basada en o si no se alinea a la palabra de Dios, ¿no? Si no oramos conforme a la palabra de Dios, ¿no? Como me parece que era Santiago quien decía, ¿no? Eh, bueno, creo que se me olvidó la escritura, pero, pero sí, o sea, la palabra de Dios es fundamental, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Aun si no tuviéramos los medios a la mano eh, incluso aun cuando no pudiéramos encontrar una, una fuente de agua para bautizarnos o agua siquiera, pero la palabra de Dios es la, la- la que, la que sustenta todo, ¿no? Sí, sí, así es la palabra de Dios lo que sustenta todo. Creo que esa es la parte más interesante que he escuchado el día de hoy. La palabra de Dios sustenta todo. Entonces no podemos tener sacramentos sin la palabra de Dios. O sea, no puede haber bautismo en agua sin la palabra de Dios. No Ujú, puede haber, este, no puede haber, ¿qué? Santa Cena sin la palabra de Dios. ujú, No puede haber oración sin la palabra de Dios. sí, Es decir, que no puedes llegar a Dios, digo, no es por criticar la forma, ¿no? Pero tú, papito chulo, hermoso, Jesucito precioso, otra vez yo, aquí sí, mírame, te pido te pido que me des el trabajo que yo quiero, que me des el negocio que yo quiero, que me gane la lotería, ¿no? O sea, no, porque sí, esas oraciones van desconectadas de la palabra. sí. Era como cuando Pablo decía, ¿y cómo conocerán a Dios o cómo creerán en Él si no les es predicada la palabra, ¿no? O sea, cómo, Exactamente, eh, exactamente, ¿no? Y muchas personas creen que es más el rito, ¿no? ujú, La manera en que ejecutamos el rito. Y lo digo de cualquier tipo de personas, ya sea la liturgia, la alta liturgia, ¿no? Que tiene que haber ahí como que incienso y cosas así, y que creen que la liturgia es la importante, la manera en que ejecutas la liturgia. Pero también lo digo en aquellos que niegan la liturgia, pero que creen que tiene que haber luces y humo. Interesante. Humo, incienso. Ok. ujú, Y que, y que tiene que haber humo, incienso, luces, perdón, incienso no, luces, música estridente y tiene que estar apagado para que entonces la experiencia, ¿no? No, es la palabra de Dios. Todo se sí, sustenta por la palabra de Dios. sí, Uf, excelente, excelente aportación ahí, Charlie. sí, pues creo que es una de las cosas que, em, con lo cual, vaya, comenzando por el hecho de que estos medios ordinarios de gracia de los cuales estamos hablando, pues tienen su sustento en la misma palabra de Dios. Esta no es enseñanza de hombre, como algunos nos han dicho, ¿no? O sea, esto está en la palabra de Exactamente. Dios. O sea, ¿por qué decimos que esos son medios eficaces de gracia? Porque está en la palabra de Dios. Amén. Todo el sustento está en la palabra de Dios. No lo sacamos de ningún otro lugar. No fue enseñanza ni idea de hombre, sino es en la Exactamente. palabra de Dios Es lo que la el palabra de Dios nos fundamento. enseña. Así es. Amén. Amén. Muy bien, pues creo que con esto terminamos y espero que quede claro, todos los que escuchen, qué son los medios ordinarios de gracia.